al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Amados hermanos, Jesús es nuestro Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo en el que podemos disfrutar de su palabra. Amén. Señor Jesús, estamos en la serie Dios nos llama para su reino y gloria. El tomo, la vacuna divina contra el virus de la iniquidad. Estamos avanzando en la semana 3. El título que estamos disfrutando dice: El misterio de la iniquidad, segunda parte. El versículo para hoy, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11, la parte B y 12. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Les invitamos a disfrutar de esta palabra maravillosa. Exhortábamos Amén. y consolábamos Amén. a cada uno de vosotros. Sí, exhortábamos y consolábamos a Amén. cada uno de vosotros, y os encargábamos. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Amén. Y os encargábamos que anduvieseis Amén. como es digno de Dios. Sí, como es digno de Dios. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Amén. Que os llamó. Que os llamó Amén. a su reino y gloria. Amén. Aleluya, el Señor nos llamó a su reino y gloria. Amén. Oh Señor Jesús. El título dice: Dios nos llama para su reino y gloria. Amén. Quien no recibe el amor de la verdad, acarrea para sí mismo serias consecuencias. Conforme a lo que leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Este poder engañoso, enviado por Dios, es algo que está dentro de tales personas. Las lleva a creer en la mentira. Es triste ver que incluso en la iglesia aún hay hermanos que creen en mentiras. Oh Señor Jesús. Ciertamente estas palabras se refieren al tiempo de hoy, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, apostatar de la fe es desviarse de la fe, de la economía de Dios, de la palabra profética y de la palabra fundamental. Por tanto, querido oyente, cuide bien su conciencia y no deje que el enemigo la cauterice. Cultive una conciencia sensible delante del Señor. Prosiguiendo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. Muchos no creen en la verdad, sino que cambian la verdad de Dios por la mentira, y se complacen
con los que practican la injusticia. La palabra de corrección de Pablo termina en el versículo 12. A partir del versículo 13, habla una palabra de aliento y consuelo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Amén. Señor Jesús. Este pasaje dice que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Amado oyente, este aliento también es para usted. Dios lo escogió antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4. Antes de que existiera, antes de que el tiempo fuera, Dios lo conoció y lo escogió. Después, en el tiempo, Él lo llamó. Nunca deje que el enemigo lo convenza. De lo contrario, hoy Dios nos llama para su reino y gloria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. Muchos cristianos esperan ir al cielo después de la muerte, pero Dios no nos llamó para eso. El deseo de Dios es unirnos a Él eternamente. Él nos llamó para su gloria eterna. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. El concepto divino no es llevarnos al cielo, no es llevarnos a ningún lugar, sino más bien nos quiere llevar hacia dentro de su persona misma. Amén. A continuación, Pablo dice que la salvación es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, la parte B. Primeramente viene la fe en la verdad. Cuando oímos la palabra de Dios y creemos en ella, esta palabra entra en nosotros. La palabra oída es la fe objetiva que entra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y llega a ser nuestra fe subjetiva. Después, cuando esa fe entra en nosotros, ocurre una reacción y somos transformados. Esa transformación se llama la santificación por el Espíritu. La santificación es el resultado de llenar de Dios con su vida y su naturaleza. Al comienzo, nuestra fe subjetiva es pequeña, pero al recibir cada vez más la palabra de Dios, ésta va creciendo, llena nuestro espíritu y rebosa hacia nuestra alma, saturando nuestra mente, emoción y voluntad. De esa manera alcanzaremos la plena filiación, cuando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado por Dios. Ese es el trabajo de la santificación, de la transformación del espíritu. Amén. En el versículo 14, Pablo usa la expresión nuestro evangelio, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria
de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Este evangelio es el evangelio de Pablo. Eso quiere decir que tal evangelio formaba parte de su vida, era su vivir, su persona, su testimonio, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Y ese evangelio se convirtió en la palabra fundamental y la palabra profética para las iglesias. Que ese evangelio también llegue a ser nuestro evangelio. Amén. Oh Señor Jesús, amados, qué preciosa palabra hoy el Señor nos ha hablado. Señor Jesús, el deseo de Dios es que andemos dignamente. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Recibiendo la palabra, recibiendo mediante la fe. Cuando entra en nosotros, nos santifica. Oh Señor Jesús, para alcanzar, dice, la plena filiación. Pablo vivía eso. Dice que era su vida, su testimonio. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Bendito sea tu nombre. Amados oyentes, Jesús es el Señor.